Juan capítulo 2, del verso 12 al 22. Juan capítulo 2, del verso 12 al 22. Continuamos con nuestra serie del Evangelio de Juan, que ya llevamos unos meses y vamos a seguir con él. Dice la palabra del Señor que hoy tenemos por delante para exponer así. Después de esto, bajó a Capernaum, él con su madre, sus hermanos y sus discípulos. Pero allí no se quedaron muchos días. La Pascua de los judíos estaba cerca y Jesús subió a Jerusalén. Y encontró en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas y a los que cambiaban dinero allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó a todos fuera del templo con las ovejas y los bueyes, desparramó las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas: quitad esto de aquí, no hagáis de la casa de mi padre una casa de comercio. Sus discípulos se acordaron de que estaba escrito: el celo por tu casa me consumirá. Entonces los judíos respondieron y le dijeron: ya que haces estas cosas, ¿qué señal nos muestras? Jesús respondió y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Entonces los judíos dijeron: en 46 años fue edificado este templo y tú lo levantarás en 3 días. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por eso, cuando resucitó de los muertos, sus discípulos se acordaron de que había dicho esto y creyeron en la Escritura y en la palabra que Jesús había hablado. Amén. Vamos a orar. Señor Dios poderoso, Rey de reyes, Señor de señores, Yahweh de los ejércitos, bendito sea, oh Dios, tu nombre en este momento una vez más. Hacemos una pausa para pedir tu guía, tu dirección, la iluminación de tu Espíritu Santo en tu palabra, para que ella haga un trabajo en nosotros, para que tú hagas un trabajo, Señor, en las personas que están aquí, en mi madre, en mi familia, Señor, que está aquí presente, mi Dios. Que tú obres en ellos, mis hermanos, mis hermanas, Señor. Que obres en mi vida, Padre Santo, y que tú nos guíes a una vida de pureza, a una vida de reverencia y a una vida de santidad, como tu Hijo Jesús nos enseña en este pasaje que estaremos examinando en esta noche. Bendito sea tu nombre por los siglos de los siglos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Yo he titulado el sermón de esta noche: el ardiente celo de Cristo y la velada profecía de su resurrección. Ardiente celo de Cristo, velada profecía de su resurrección. Eso es lo que nos vamos a encontrar en este texto. Lo primero que vemos es en el versículo 12, la continuación de lo que ya habíamos observado de las bodas de Caná en Galilea. ¿Se acuerdan? Entonces el Señor mostró su gloria, dice el versículo 11. Y sus discípulos creyeron más en Él, creyeron en Él. Ahora dice que después de esta ocasión, de lo de la boda, Él bajó de Caná hacia Capernaum, Él con su madre, sus hermanos y sus discípulos, pero que no se quedaron allí muchos días. Con María, sus hermanos, sus 4 hermanos, probablemente se fueron a Capernaum a pasar unos días en la casa de Juan y Jacobo, o Jacobo y Juan, porque Jacobo y Juan eran de Capernaum. Tenemos que saber eso. Jacobo y Juan eran originarios de Capernaum y allí vivían sus padres, Zebedeo y Salomé. Estuvieron unos días allí y el texto no nos dice mucho más. Lo que nos dice es que estuvieron unos días en Capernaum, no muchos, dice el texto. Eso es lo único que nos dice, unos días. Bien, el texto clave y central de esta noche es el 12 al 16, que dice así, desde el 13 en adelante: la Pascua de los judíos estaba cerca y Jesús subió a Jerusalén. Y encontró en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los que cambiaban dinero allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó a todos fuera del templo con las ovejas y los bueyes, desparramó las monedas de los cambistas y volcó las mesas.
Y dijo a los que vendían palomas: quitad esto de aquí, no hagáis de la casa de mi padre una casa de comercio. Primero pudiéramos hablar, para tener claro un poco lo que es la Pascua. La Pascua se acercaba, dice, ¿no? Se acercaba la Pascua. Jesús, como un buen judío que estaba sometido a la ley y que debía de cumplir la ley a la perfección, si no hubiese pecado y no hubiese sido un cordero adecuado, santo, sin mancha y perfecto para ir a la cruz. Tenía que siempre cumplir con todas las fiestas hebreas que Dios había establecido en la ley. Jesús, dice el 13, sabiendo que la Pascua se acercaba, va hacia Jerusalén. Y él encuentra, para su sorpresa, allí algo increíble. Él se encuentra con un espectáculo pecaminoso. Él se encuentra con una escena aborrecible. Y eso es lo que vamos a explicar un poco. Yo sé que aquí ya conocen la historia y entendemos un poco de que, bueno, Jesús, esto es conocido como cuando Jesús purificó el templo. Pero tenemos que ver todo el contexto y el trasfondo de lo que realmente estaba sucediendo ahí para ver, no una purificación sencilla, bueno, quería enseñar que en el templo no hay que vender cosas. No es solo eso. Vamos a ver a profundidad lo que estaba pasando ahí. Para entonces, cuando veamos lo que Jesús hizo, decir, era más grave que simplemente que a Jesús no le gustó que estaban vendiendo en el templo. Era mucho más grave que eso todavía. Era un espectáculo pecaminoso. ¿Dónde ocurrió esto? Es bueno saberlo. En el templo, pero ¿dónde? No en el lugar santo. Tampoco en los atrios, ni en el lugar santísimo. Esto ocurre, con toda probabilidad y con mucha seguridad, ocurre en el patio exterior del templo, donde se permitía que los gentiles pudieran entrar, ofrecer oraciones y adorar. Pero los gentiles no podían entrar a los atrios, ni al lugar santo, menos todavía, y lugar santísimo aún peor. Al lugar santísimo entraba el sumo sacerdote, al lugar santo los sacerdotes, y a los atrios solamente los israelitas. ¿Entendido? En el patio exterior podían venir gentiles de cualquier lugar a ofrecer una adoración, a ofrecer un sacrificio o a ofrecer oraciones. Claro está, convirtiéndose a la ley, ¿no? A la ley antiguo testamentaria, judaica, ¿no? De ahí que tenemos a los hombres como Cornelio, que era un judío, que era un gentil piadoso, que era conocedor de la ley y que probablemente no sabemos, o alguno lo sabrá, yo aún no lo he leído, probablemente Cornelio más de una ocasión habría ido a Jerusalén a adorar. De hecho, sabemos del etíope, por ejemplo. El etíope que era el ministrador de la reina de Candace. ¿De dónde venía cuando se estaba yendo y se lo encontró Felipe? Venía de adorar en Jerusalén. Se había hecho tremendo viaje hasta Jerusalén, siendo él un etíope de África, para adorar. ¿Dónde le permitían adorar en Jerusalén? En los patios, en el patio exterior. Él no podía entrar a los atrios como el israelita. Bien, ese lugar estaba diseñado entonces para que sea un lugar en el que los gentiles pudieran encontrarse algo de Dios, pudieran alabar a Dios, pudieran ofrecer una oración, un sacrificio al Señor. Un lugar de adoración para ellos y para todos los demás también. El que no quisiera entrar al atrio podía hacerlo ahí también. Pero el Señor se lleva la sorpresa de encontrarse a vendedores de bueyes, ovejas y palomas en ese patio. Eran necesarios estos animales para los sacrificios y las ofrendas que se ofrecían en la festividad. Y por si fuera poco, no solo se encontró el Señor allí bueyes, ovejas y palomas, sino se encontró también cambistas con sus mesas haciendo sus negocios, sus trabajos. ¿Por qué había vendedores de bueyes, ovejas y palomas? Bueno, habían vendedores de ovejas, bueyes y palomas porque eran necesarios. Necesitaban ovejas, bueyes y palomas. Era parte del sacrificio que se hacía durante la Pascua. Cada judío les tenía que sacrificar por sus pecados y como ofrendas de devoción al Señor, bueyes, ovejas o palomas. Por tanto, en realidad eran necesarios la existencia de esos animales. Pero podemos preguntar, ¿por qué no? O algunos dirían,
Quizás alguno traía su propio buey, porque era un tiempo donde muchos tenían bueyes, ovejas y palomas. ¿Por qué tenían que comprar como tal, o por qué vender ahí? ¿Por qué no les dijeron, bueno, cada uno traiga su buey, ¿no? Como se ordenaba, ¿no? Que cada uno traiga, ya sea de donde sea, una oveja, un cordero sin mancha, perfecto y sin tacha, ¿no? Para el sacrificio. Bueno, eran necesarios, pero había un problema. Y ellos podían traer también los bueyes de sus casas o de sus lugares donde vivían, pero también tenían un problema. El problema era que muchos vivían lejos y no les salía a cuenta hacerse un viaje quizás de 20 kilómetros a pie con un cordero que en el camino se le puede medio cansar, se le puede tropezar, puede pasar de perfecto a imperfecto en ese trayecto y llegar allá y decirle, no sirve tu cordero, y en vano todo el trayecto. O simplemente llega el cordero puro, bien correcto, lo llevan desde su casa, desde su manada, pero allá el sumo sacerdote le dice, confabulado con los que venden bueyes y ovejas, le dicen a este individuo, a este judío que trajo su cordero desde su casa perfecto, sin tacha, le dice, no te lo vamos a aceptar, tiene defecto. Pero no, tiene defecto y punto, ve y compra uno de los que están afuera. Sí o sí, ve y compra uno de los que están afuera. ¿Por qué? No sé si ya se van dando cuenta por dónde voy. ¿Qué es lo que estaba sucediendo? Se estaba haciendo negocio con los bueyes, con las ovejas y con las palomas. Y se estaba haciendo un negocio, no una provisión, que debiera de ser una provisión, una ayuda, ¿no? Viene gente de tan lejos, algunos de tan cerca. Vienen, lo mínimo que podemos hacer es facilitarle la venida, facilitarle el sacrificio, facilitarle su ofrenda, vendiéndole, unas ovejas, unos corderos a un buen precio. Sin embargo, fíjense lo que estaba sucediendo. Les pregunto, si aquí pudiera poner gente o venir gente a vender algo, ¿yo me enteraría de que están vendiendo o no? Sí, ¿no? Me enteraría. ¿Tendrían que tener mi permiso si al final venden? Sí, tendrían que tener mi permiso, ¿no? Bien. ¿Ustedes creen que esa gente que estaba dentro del templo de Jerusalén, que estamos leyendo en el pasaje para los que acaban de llegar en Juan capítulo 2, versículo 12 en adelante, ¿ustedes creen que los sacerdotes, el sumo sacerdote, el Sanedrín, no sabían que estaban vendiendo palomas, bueyes y ovejas en el templo? ¿Y que habían cambistas ahí en el templo? Claro que sí. ¿No le habían dado permiso? Claro que sí les habían dado permiso. Ya vamos viendo por dónde va la cosa. Estamos entrando al problema que había ahí. Juan capítulo 2, versículo 12 en adelante. Entonces, ¿qué pasa? Si el cordero llegaba, porque tú te lo traías de tu casa, y el cordero estaba adecuado en realidad, los sacerdotes y todos esos oficiales religiosos estaban ya confabulados con los vendedores. Es más, probablemente tenían su parte, su correspondiente cuota, ¿no? Bueno, nosotros te vamos a dejar vender acá, pero luego nos tienes que dar a nosotros aquí nuestra parte. O sea, había una corrupción, una avaricia, una codicia entre los oficiales religiosos, entre los sacerdotes y el sumo sacerdote en cabeza, Anás y Caifás en la época de Jesús. Ahora, claro, ¿cómo se va a arriesgar el pobre judío a llevar su ovejita sabiendo que o se le frega en el camino y peor aún, si no se le frega en el camino, es decir, si no tiene un problema esa oveja en el camino, ese cordero, al final, aunque llegue bien, allá me van a decir que no para hacerme comprar otra, con tal de hacer el negocio. Y claro, los vendedores de ovejas y de corderos y de bueyes se aprovechaban de las circunstancias. Y ellos decían, tú necesitas sí o sí un cordero. El cordero valía normalmente, yo qué sé, $50, te lo venden $150. Y si no, no hay cordero. ¿Y qué vas a hacer? ¿Qué te va a tocar hacer? Tienes que comprar el cordero, sí o sí, para el sacrificio. También decirles que, por ejemplo, la fiesta de panes sin levadura, que venía primero fiesta de Pascua, e inmediatamente cuando acababa la Pascua, que era un día, empezaba la fiesta de panes sin levadura,
Se llegó a hacer como una sola fiesta, aunque son dos, pero llegó a entenderse como una por lo que estaba pegada una con otra. Panes sin levadura es una de las 7 fiestas de Dios, del Señor en la ley, que está estipulada en la ley, una de las 7. Y es una de tres fiestas, panes sin levadura, en la que se supone que todos los judíos e israelitas, todos los israelitas están obligados a ir una vez al año a esa fiesta. Es decir, no era opcional ir a la fiesta de panes sin levadura, era obligatorio. Estés donde estés, ese judío se tenía que ir hasta Jerusalén a la fiesta de panes sin levadura. Lo mismo ocurriría en Pentecostés, la fiesta de Pentecostés, y en tabernáculos. Esas 3 fiestas eran obligatorias. Las otras eran opcionales, podían celebrarse quizás desde su casa o en mediaciones de Israel y no había problema. Pero panes sin levadura, Pentecostés y tabernáculo era obligatorio. De tal forma que había una cantidad, digo esto por la cantidad de gente, quiero que se imaginen. Era un negocio rotundo para los vendedores de bueyes, ovejas y palomas. Era como la feria acá en Santa Cruz, la feria de septiembre que acaba de pasar, ¿no? O sea, era lo mejor que podía pasar para el negociante. Porque venía tanta gente desde todas partes y venían sin ovejas, sin su sacrificio, pues se lo vamos a vender nosotros acá. Pero no solo se lo vamos a vender que iba a haber mucha venta, sino que se lo vamos a vender más caro para aprovecharnos. Pero no solo eso, ese era el robo número 2. Ese era el 2. Había un robo número 1 primero. ¿Qué dice el texto? El texto dice que habían también ahí cambistas con sus mesas en el templo. Resulta lo siguiente. Resulta que entonces tú llegabas, yo venía de Egipto, ¿no? Judío, yo llegaba de Egipto, venía con las monedas de Egipto, el dinero de Egipto, y al llegar yo allá, yo quería pagar primero el impuesto anual que se pagaba por el templo. Había un impuesto anual que se pagaba, todo judío debía pagar. Y segundo, para comprar pues, los palomas o los bueyes. Bien, cuando yo llegaba, le decía al vendedor de bueyes, aquí está, ¿cuánto es? Sacaba mi moneda de Egipto y me decían, bueno, esa moneda no sirve, le decían. Vaya a las mesas de los cambistas y cámbielo. Y le tienen que dar la moneda que realmente se usa y se acepta acá en el templo. Bien, el judío iba a la mesa del cambista y para que lo entendamos más o menos, iba con sus dólares, ¿no? A la mesa del cambista. Para poder comprar sus bueyes tenía que cambiar a bolivianos, digamos, ¿no? A peso boliviano. Iba y le decía, bueno, quiero cambiar $200. Si $100 son acá, ¿cuántos? 694 pesos, ¿no? Lo normal es que me dé 694 o, bueno, en el peor de los casos, 692, 93 o hasta 90. Está bien. Pero imagínense que yo iba, el judío iba y decía, quiero cambiar mis $100 y le daban 300 pesos. ¿Qué tal? El robo de la mitad. ¿Cómo que 300 pesos? Si quieres, si no, ahí nomás. No pasa nada. Total, tú necesitas comprar un sacrificio. Sí o sí necesitas comprar uno. Ni modo. Bravo, yo ahí ya me estaban robando la mitad ya, ¿no? Ya tomé $400 y me robaban la mitad. Ahora, yo iba ya robado número 1, a que me roben en segundo lugar a comprar el buey, la oveja. Que en lugar de costar 50, ahora costaba 150. Según robo número 2. O sea, que en definitiva era un negocio por parte de las autoridades religiosas rotundo, ¿sí o no? Rotundo, o sea, los vendedores de bueyes, ovejas y palomas esperaban esta fiesta como agua de mayo. Como los negociantes que esperan septiembre para hacer todos sus grandes negocios y que luego les dura probablemente todo el año su negocio. Bueno, aquí hacían el negocio del año cada vendedor de bueyes, ovejas y palomas. Y los cambistas. Ganaban lo que no ganaban en todo el año. Bien. ¿Qué es eso sino usureros? Avaricia, codicia. Y la avaricia y la codicia, dice Cristo, dice la palabra, es idolatría. ¿Qué es eso sino robo? Se llama así, le estaban robando al pueblo, ¿no? Los sacerdotes en el templo sabían de que esto pasaba.
No eran los que vendían las palomas, pero sabían y habían dado permiso para que se vendan los bueyes, las ovejas y las palomas. Y estaban, de alguna manera, permitiendo el robo. Hoy en día hay iglesias que no son iglesias, con pastores que no son pastores, donde lo único que hacen es robarte el dinero. Donde lo único que hacen es aprovecharse de ti. Aprovecharse de las personas que con una fe sincera, pero algo ignorante, van a esos lugares en busca de Dios, en busca de palabra, y lo único que encuentran es bolsillos vacíos cuando salen de ahí. Porque lo único que hacen es robarles el dinero. ¡Ay de aquellos lugares, ¿verdad? De aquellas personas que roban y que hacen tropezar a esos pequeños que están empezando, que están buscando de Dios. Eso dijo Cristo. ¡Ay de aquel que haga tropezar a uno! De la manera que sea, ya sea enseñándole mal o robándole o lo que sea. ¿Cuánta gente acude a estas iglesias? Algunos se les roban y quedan felices siendo robados. Bueno, su problema. Otros no saben que le están robando y necesitamos decirles, cuando encontremos a algunos, ¿no?, que están en esas iglesias que enseñan la doctrina de la prosperidad con falsos apóstoles y falsos profetas. Pare de sufrir, por ejemplo. ¿Cuántos de nosotros no sabemos que pare de sufrir son unos ladrones? Por lo tanto, eso estaba sucediendo con los vendedores y con los cambistas. ¿Eran necesarios? Sí, pero se estaban aprovechando. Eran necesarios, pero se estaban aprovechando. El tema de las monedas, que era una moneda concreta que se usaba en el templo, eso era verdad. Eso sí que no se lo habían inventado, tenían que cambiarse las monedas. No se podía usar las monedas extranjeras. Pero se estaban aprovechando del cambio. Se estaban aprovechando. Y estaban haciendo todo eso en un lugar que no se debe de hacer. Que era un lugar que, como leímos en Mateo 21, mi casa será llamada casa de oración, dijo Cristo. No es casa de mercado, ni de venta, ni de comercio. Por eso el Señor les dice, ¿no?, cueva de ladrones. Con muchísima razón lo dice. Ustedes la estáis convirtiendo en cueva de ladrones. Jesucristo, si viniera ahora a muchas iglesias, a muchas, yo conozco muchas, diría lo mismo. Entraría y diría, esto no es más que una cueva de ladrones. Ofrendas por aquí, diezmos por acá, pactos por allá, primicias por acá. O sea, no saben hablar más que dinero y tratar de sacarle dinero a la gente. Y uno dice, ¿cómo logran sacarle el dinero? ¿Por qué le dan el dinero? Claro, porque te dice, si tú das, si tú pones, si tú das, si tu fe, si tú das, si tú siembras tu auto, tu casa, tu cuerpo, lo que sea, Dios te lo multiplicará. Y la gente desesperada, confiando en eso, aprovechándose el avaro, que es el usurero, es el pastor, entre comillas, el falso profeta, aprovechándose él de su avaricia, se aprovecha de la avaricia del otro también. Porque al final el que da está dando motivado porque el otro le está diciendo que se le va a multiplicar, ¿no? Los dos son cortados con el mismo deseo. El falso maestro y el que lo sigue porque porque el falso maestro le ofrece riqueza, prosperidad y todo el oro del mundo. Bien, Cristo seguramente reaccionaría de la misma manera que reaccionó aquí, hablando de que se había convertido la casa de Dios en una casa de comercio. No hagas la casa de mi Padre una casa de comercio, cueva de ladrones. Todo esto representaba también, de forma espiritual, un acto irreverente, hermanos. Yo, por favor, quiero que aprendamos esto con toda solicitud. Porque caemos en esto. Caemos y parece que caemos sin importarnos, no me interesa, bueno, da igual. Y no tiene que dar igual. No tiene que dar igual. Esto cae en un acto de irreverencia, lejos de lo que tenía que ser el templo que realmente representaba. Que era para orar, para adorar, con un corazón, como dice el salmista, contrito y humillado, temblando ante tu palabra, ante tu presencia. A este oiré, dice, ¿no?, el Señor, aquel que tiembla ante mi palabra. No de un miedo de, me va a matar, pero tiembla ante el poder de la palabra de Dios, la respeta, la reverencia. Podemos preguntar entonces,
¿Cómo estamos hoy en esta área de la reverencia como iglesia? ¿Cómo estamos nosotros? La iglesia cristiana bíblica. Las iglesias ahí fuera. En 2 puntos podemos hacer esa pregunta y contestarnos. Número 1, nuestra reverencia personal. Tu reverencia personal. Tu reverencia personal. Como templo del Espíritu Santo que eres. Según la palabra de Dios, el templo en ese momento se estaba purificando por Cristo, pero era simplemente un simbolismo de 2 formas. Primero, el templo verdadero de Dios que veremos más adelante es Cristo mismo, pero el templo presente hoy en el cual habita la presencia de Dios, el Espíritu Santo, que somos nosotros. En nosotros habita Dios y nosotros somos el templo de Dios, el cuerpo de Cristo. Por lo tanto, ¿cómo está tu cuerpo? ¿Cómo está tu vida personal como templo del Espíritu Santo? ¿Está limpio? ¿Está desordenado? ¿Está lleno de usura, avaricia, codicia, idolatrías? ¿Es reverente o irreverente? En tu adoración, nuestra adoración es reverente o irreverente. Tanto cuando cantamos acá y luego cuando estoy fuera, porque yo adoro todo el día. Mi vida tiene una vida de adoración. 24 horas al día, 7 días a la semana. Esa es una buena pregunta. ¿Cómo está nuestra adoración personal? 2, la segunda manera, nuestra reverencia en el culto, cuando nos reunimos ahora como un cuerpo. Es decir, todos los cuerpos de la iglesia, individualmente, ahora un solo cuerpo, el cuerpo de Cristo. Esta iglesia, la ICB, su reverencia. ¿Cómo estamos? Procuramos que cada vez sea mejor cuando nos unimos. Que haya un sentido de una palabra que ni se oye en las iglesias, ni existe. Es más, uno se lo dice hasta el pastor y el pastor ni sabe lo que significa. Hay en esta iglesia, la buscamos. Digo en cada uno de nuestros corazones cuando nos reunimos, la solemnidad de lo que está ocurriendo aquí. Porque lo que ocurre aquí es solemne cuando adoramos a Dios. Y cuando escuchamos la palabra de Dios es solemne también. Que significa una cosa santa. Algo puro que se está produciendo ahí. No profano, no inmundo. Sabemos hacer diferencia como Dios hace un llamado al pueblo cuando le dice, no habéis aprendido, no sabéis diferenciar entre lo profano y lo santo, lo puro y lo pecaminoso. Que nosotros aprendamos a hacer eso. Que nuestra alabanza y nuestra adoración, por ejemplo, en tiempo de adoración para lo que es nuestro templo, nuestro cuerpo, sea una adoración verdadera. Que cantemos de verdad con todo el corazón, con todo pulmón y con toda nuestra mente centrada en el Evangelio, centrada en a qué vine y cantemos centrado en lo que he venido. Démosle 20 minutos de adoración buena por lo menos aquí al Señor, reverente. Y que cuando escuchemos su palabra como ahora, por ejemplo, pero siempre, no es ahorita que lo estoy diciendo, sino que sea siempre, lo escuchemos con atención, con reverencia, con una actitud atenta a lo que Dios está hablando, a lo que Dios está diciendo. George Whitefield, él habla en un sermón, predicador del siglo XVIII, sermón llamado El método de la gracia, de cómo Dios salva a los pecadores. Él dice, la misericordia y la gracia de Dios, cómo actúa, aun cuando en las cosas santas nosotros pecamos. Aun cuando nuestro propio arrepentimiento quiere arrepentirse porque es pecaminoso. Y Jonathan Edwards, en otro sermón, otro predicador de la misma época, dice en un sermón que titula Pecadores en las manos de un Dios airado, tremendo título. Él dice lo siguiente: pregúntense por qué Dios no los ha consumido ahora mismo a ustedes aquí, dice él, que de manera impía atienden a su solemne sermón y no con un corazón como debiera estar. A veces atendemos bien y tenemos el sentido de la solemnidad y reverencia, y otras veces nos da igual. Estamos en todos los lugares. Nuestro cuerpo está aquí, pero nuestra mente y nuestro pensamiento está en todo lugar, menos en la palabra y en lo que Dios está diciendo.
Y tenemos que dejar de hacer eso. Porque la purificación que se va a dar aquí, lo que vamos a observar ahorita, es simplemente un simbolismo de cómo Cristo es celoso por la purificación de su iglesia hoy y de cada individuo hoy, que somos nosotros. Entonces, continuando, dice el versículo 15, haciendo un azote de cuerdas. Veamos la reacción de Cristo ya a la situación. Lo vio, se asombró, se quedó anonadado por lo que estaba viendo. Va, hace un azote de cuerda. Pregunta, ¿de dónde saca cuerda? Bueno, habían muchas ovejas, muchos bueyes atados por ahí. Agarró unas cuerdas, hace medio trenza, las agarra, lo amarra, te toma un par de minutos ahí pensando en lo que va a hacer. Y eso nos dice mucho de su dominio propio y de que no fue un arrebato inmediato lo que él hizo, sino que él tuvo sus minutos, sus 2 minutos pensando, ya verán lo que yo voy a hacer ahorita. Yo voy a purificar esto. Esto está mal. Y estaba ya ahí mientras hacía el azote, dice, ahora verán. ¿Quién soy yo? El Mesías. Así que él hace un azote de cuerdas. Y ahora, como dije, no siendo un mero arrebato, una molestia real, deliberada, meditada, con tranquilidad lo que él va a hacer. Acto seguido entonces los echa a todos, dice. Echa a todos los bueyes, echa a las ovejas, echa a los vendedores, bueyes y ovejas. Desparrama, dice, las monedas. Y tumba las mesas de los cambistas. ¿Se lo imaginan? Imagínense a Cristo haciendo eso. Y termina de hacer eso y le dice a los que vendían palomas, quitad esto de aquí, ¿no? Le dice a los que vendían las palomas. Y acto seguido continúa rotundamente sus palabras. No hagáis de la casa de mi padre una casa de comercio. Tremendo, ¿no? Se armó un tumulto y un desorden no pequeño, grande. Se armó un desorden en el templo, un tumulto. ¿Por qué? Porque él soltó a los bueyes y a las ovejas. Ahora imagínense por aquí caminando bueyes, ovejas para acá, ovejas para allá, bueyes para acá. Aquí, imagínense 4 ovejas dando vueltas por aquí y dos bueyes. Se arma un lío aquí, un desorden. Ahora imagínense un desorden. Ahora imagínense a los dueños de las ovejas, de los bueyes, corriendo detrás de mis ovejas. ¡Ay, mis ovejas, mis bueyes! ¡Que se van! ¡Esa es mía! ¡No es mía! ¡No es mía! ¡Mira la señal! Buscando a las ovejas. Porque ellos no eran religiosos, ellos no les importaba, ellos estaban vendiendo. Y el Señor empezó a soltarla y pues fueron a buscarla detrás de ella. Ahora imagínense a los cambistas. Imagínense a ellos. Obsérvenlos. Piensen, ellos están tranquilos ahí, todas las monedas ordenaditas, un montón de monedas, el negocio de toda la mañana. Y el Señor agarra y tira todas las monedas para allá, y acá otra mesa para allá, vuelca la mesa y los cambistas como una flecha y rayos al suelo por las monedas. Mi moneda. Mucho dinero. Mientras todo eso está ocurriendo, el Señor va y le dice a los de la paloma, y vosotros quitad esto de aquí. No hagáis, a voz fuerte, de la casa de mi padre una casa de comercio. Se armó una buena, ¿no? Esta es una declaración, hermanos, no solo de la búsqueda de la pureza, que ya lo dije, búsqueda de pureza de parte de Cristo, quería purificar el templo, y que eso representa hoy nuestro cuerpo, nuestra iglesia, el cuerpo de Cristo, la iglesia, cada persona que es cristiana, que quiere que seamos puros, santos y reverentes. Pero en ese momento no solo significaba eso, tenía un segundo significado detrás. Era una declaración, la frase no hagáis de la casa de mi padre casa de comercio, era una declaración mesiánica, claramente identificándose como el Hijo de Dios, cosa que nadie agarraba y hacía así como así. Y decían, Dios es mi Padre, o mi Padre por acá, mi Padre por allá. Cristo sí hablaba así. Y ahí digo, no hagáis de la casa de mi Padre, en referencia a Dios, casa de comercio. Que el Señor nos libre, ahora nosotros como iglesia,
de hacer algo parecido algún día, casa de comercio, y que nosotros entendamos que Él, como dijo en ese momento, es el Hijo de Dios. Tengamos siempre presente que Cristo nuestro Señor es el verdadero Cordero de Dios, en realidad, y el verdadero Dios hecho carne que habitó entre nosotros e hizo tabernáculo, como lo veremos más adelante. Esto fue una declaración mesiánica que debió de servir para los judíos o para la gente como una pequeña señal, como vamos a ver ahora. Debió de servir y no sirvió, una señal de quién era Él, de quién era Cristo. Bien, miren lo que ocurre después de todo esto que sucedió en el verso 17. ¿Qué dice el verso 17? Sus discípulos, porque todo esto fue, imagínense aquí a los 4 discípulos, eran como 5 o 6 en ese momento aquí, mirando a Cristo, ¿no? Todo lo que estaba haciendo, la cara estaba, el Señor, oye, grave, ¿no? El Señor, el carácter de Cristo, viendo lo que Cristo estaba haciendo. Dice el texto 17, sus discípulos se acordaron de que estaba escrito: el celo por tu casa me consumirá. Los discípulos recordaron lo que estaba escrito en el Salmo 69:9, que dice que el celo por su casa lo consumiría, al Mesías. Y ellos, asombrados del espectáculo que estaban presenciando, de la autoridad con la que Jesús hizo lo que hizo, llegaron a la conclusión, escuchen, llegaron a una conclusión adecuada, los discípulos nada más. Esto está escrito de Él, dijeron. ¿Ven? Ellos no pensaron, como vamos a ver, pensaron los demás, los judíos. Ahorita vamos a ver. Ellos pensaron correctamente y dijeron: wow, esto está escrito del Señor. Este es el Mesías, esto es una señal, porque en el Salmo 69:9 se dice que habrá un celo por la casa de Dios, por las cosas de Dios. Y ellos lo relacionaron, dijeron: este es el Mesías, este es el Cristo, este es el Rey de Israel. Y estuvieron hablando probablemente entre ellos: esto está escrito, esto lo vi, lo estuve examinando la semana pasada, estuve meditando en ello, decían entre ellos. Podemos imaginar, ¿no?, que comentaban. Pero esos fueron sus discípulos nada más de Cristo. Miren lo que realmente luego pasó con los judíos. Miren, versículo 18. Entonces los judíos respondieron y le dijeron: ya que haces estas cosas, ¿qué señal nos muestras? Ya que haces estas cosas, ¿qué señal nos muestras? Siempre pidiendo señales, ¿verdad? Los judíos todo el tiempo, una y otra vez, pidiendo señales. Era una gran costumbre, mala costumbre de parte de los judíos, estar pidiendo una y otra vez señales externas y visibles para poder creer. ¡Qué corazón más duro de estos judíos!, ¿no? Mi hermano John. No tan rápido, caballeros. No corramos tanto. Porque ¿cuántos no son así hoy, 2000 años después? ¿Cuántos en el mundo, los incrédulos, vamos a hablar de ellos primero? ¿No dicen ellos acaso: si tan solo yo viera, si yo mirara, si yo estuviera presente, si Dios se presentara, creo, si se presentara aquí en mi delante? ¿Cuántos no dicen eso, verdad? En su incredulidad. Quiero señales todo el tiempo. Si tan solo tuviera una señal, yo creería. ¿No? Eso en el mundo. Pero ¿qué con los propios cristianos? Y no solo los falsos cristianos, no. ¿Qué con los cristianos verdaderos? Nosotros. Los que creemos en Cristo de verdad y hemos nacido de nuevo. ¿Qué con nosotros? A ver si les resulta familiar lo siguiente. ¿Será que Dios está conmigo? ¿Será verdad que Dios vela por mí y me proveerá una salida para esta o aquella situación que me aprieta? ¿Será? ¿Será que Dios me sustentará con alimento y abrigo? ¿Me dará trabajo?
Oh Señor, ayúdame. Decimos, ayúdame, dame una señal. Dame una señal de que estás conmigo. Si realmente estás ahí, si estás ahí a mi favor, haz algo para que yo crea en ti, más en ti. ¿Nos damos cuenta entonces cómo somos a veces? Y como dije en el servicio de esta mañana, tenemos un pequeño judío incrédulo metido en nuestro corazón. Con nosotros vive un enano judío en nuestro corazón. Un pequeño incrédulo que tenemos que sacar de ahí. Sacar a ese judío de ahí. Así como en otras ocasiones tenemos un pequeño judío legalista en otro lado del corazón, en otro cuarto, en otra habitación. Tenemos un legalista ahí a veces. Y a veces tenemos a un libertino fariseo también. Tenemos todo tipo de judíos metidos ahí. Se están haciendo una pensión en nuestro corazón estos judíos. En este caso, tenemos un pequeño judío incrédulo que aún siendo salvo, queremos señales, con confirmaciones para creer en las promesas de Dios. No nos basta leer y decir amén. El Señor lo ha prometido, el Señor lo ha dicho. Que no nos faltará pan, que no nos faltará abrigo, que no nos faltará su gracia, su dirección, que estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Las autoridades judías, volviendo a ellos otra vez, al ver el desorden armado, vinieron y pidieron a Jesús una señal. Esta señal, aparte de irreverente como número uno, irreverente, porque, o sea, cínicos es la palabra, ¿no? Nosotros sabemos que esto está mal. Yo sé, las autoridades judías, yo no, si nosotros sabemos que acá estamos engañando y robando. Este que nos ha descubierto, ¿no? Ellos debieron haber dicho, bueno, ya que nos descubrieron, sálganse nomás tranquilos, dejemos todo esto, no nos metamos con Jesús. Pero no, en su cinismo, ya que haces esto, ¿qué señal haces? Primero, que los que vinieron a Jesús fueron autoridades judías, fueron religiosos, fueron sacerdotes o fueron fariseos. Porque los vendedores de los bueyes o quizás algún comprador o alguien que estaba alrededor de los vendedores fueron a dar aviso a las autoridades del templo. El templo era gigante, eso era inmenso, como medio estadio o un estadio entero. Pero el patio hubiese sido como medio estadio de fútbol. Fueron y dieron aviso. Y claro, las autoridades pertinentes, ya religiosas, quizás un sacerdote, o muchos, varios sacerdotes. Ahí había un montón de sacerdotes de aquel día, porque se venía un día de sacrificio, iban a tener trabajo. O sea que quizás vino un comité de sacerdotes, algún que otro fariseo, saduceo, y vinieron y dijeron a pedir explicaciones a Jesús. Le contaron a ellos, oye, que este vino y volcó las mesas, y tiró a los cambistas, y mira a los bueyes y las ovejas para aquí, para allá, y sacó a los que venden palomas. ¿Cómo van a hacer eso? ¿Cómo permites que haga este hombre eso? Y empezó a decir que este lugar es la casa de su padre. Y ellos, a ver, vamos a ver. ¿Este qué se cree? ¿Qué se cree aquí? ¿El Mesías o qué? Vamos a ver. Imagínense, ¿no? ¿Qué se creerá esto? ¿Un Mesías o qué? ¿Un profeta? A ver, Jesús, ya que has hecho esto, ¿qué señal haces? ¿Qué es lo que estaban buscando ellos? Ellos no estaban buscando una señal para creer en Él. Ellos estaban cuestionando directamente la autoridad de por qué está haciendo lo que hace. O sea, ¿cuál es tu autoridad para hacer lo que estás haciendo? ¿Con qué derecho haces lo que acabas de hacer? ¿Qué te crees? Y hay una paradoja, porque, como les dije, los discípulos, volviendo de nuevo a los discípulos y ahora para enlazarlo, los discípulos observaron que el evento, la purificación del templo era una señal. Eso era una señal. Es decir, la escena, lo que ocurrió era una señal. Y ellos así lo interpretaron. Ellos pensaron, esto está escrito en el Salmo 69:9.
este es el Mesías. ¿Ve? Buena conclusión, observaron correctamente y con el correcto corazón, viendo la Escritura, dijeron, este es el Mesías. Porque es una señal lo que acaba de pasar, la purificación. Las autoridades judías, sacerdotes y toda esta gente religiosa hipócrita no lo vio así. Al contrario, no pudo ver lo que era lo que estaban pidiendo, una señal. O sea, lo que estaban pidiendo se acababa de producir y no lo vieron, la señal. Y estaban pidiendo una segunda señal ahora ya. Que tire fuego, o que una piedra hable, o que salga agua de algún muro o algo, ¿no? Algo parecido así. En su incredulidad, en su necio corazón y mente entenebrecida, estaban pidiéndole una señal al Señor. Y no se dieron cuenta de lo que estaba ocurriendo. Ahora, esta es una parte interesantísima, buenísima. ¿Qué hubiese pasado? ¿Qué hubiera ocurrido si Cristo, siendo muy bueno y paciente con ellos, les hubiera dado una señal? Imaginémonos. John, en tu corazón, no hace falta que contestes, son en tu pensamiento. Y cada uno, ¿qué hubiesen hecho los judíos? ¿Hubieran creído si Dios les hubiera dado una señal? ¿Hubieran creído en ese momento? No, ¿verdad? Me alegra que sepan que no. No hubieran creído. Los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, si de algo está lleno y si de algo están plagados, es de señales y de milagros. Ciegos son abiertos sus ojos, sordos son abiertos sus oídos, cojos brincaban y saltaban y daban gloria a Dios, muertos eran resucitados, Lázaro, sal fuera. Increíble. Leprosos eran sanados, endemoniados eran liberados. ¿Más señales? ¿Más señales? Panes eran multiplicados, peces cocidos, los mejores pescados del mundo que se han comido eran multiplicados también para alimentar. Caminó en el mar. ¿Cuántas señales? Hermanos, muchos de estos judíos, de estos sacerdotes, de estos fariseos, presenciaron señales de estas. Se les contó con mucho testimonio fiel a muchos de ellos y en muchas ocasiones vieron las señales ellos mismos. ¿Y saben qué? En lugar de creer, todo lo contrario, se endurecían en sus corazones y hasta querían matarlo. Señales de prodigios, vamos a matarlo. Eso ocurrió cuando resucitó a Lázaro. Y le contaron y se enteraron porque habían judíos, fueron y contaron al Sanedrín. Este hombre está haciendo muchas cosas, ha resucitado a Lázaro. Hay que matarlo, dijeron. No dijeron, wow, debe ser el Mesías, el Redentor de Israel, el Señor, el Rey. Hay que matarlo, porque nos va a fregar el mercado. Ya nos hizo un problema ya hace unos años en la Pascua y nos tumbó las mesas y el negocio nos lo derrumbó. Cuanto más cosas le dejemos hacer, más el pueblo lo va a tener por su autoridad y nos van a cerrar el trabajito, el negocio. Hay que matarlo. Hermano, es más, no solo eso. Sanaba y echaba fuera demonios. Se enteraron los sacerdotes, hasta lo presenciaron en alguna ocasión. ¿Y qué dijeron? En lugar de, eres el Cristo, te serviremos. No, tú tienes un demonio. Tú echas fuera los demonios porque está un demonio tuyo dentro tuyo. Tú haces lo que haces porque Satanás lo hace a través de ti. ¿Te imaginas? Qué blasfemos estos judíos incrédulos. Vemos el grado de corrupción, de mente entenebrecida y de corazón duro de esta gente. O sea, no se trataba de señales, ese no era el punto. Se trataba, siempre el problema es el corazón. El corazón. El corazón. Da igual las señales, no importa, no interesa. Era el corazón. Así que el problema siempre ha sido de los judíos el corazón y el problema en el presente de cada persona incrédula, de nosotros antes de ser cristianos, siempre fue nuestro corazón. Siempre fue ese la señal más malévola que teníamos en nosotros mismos. Un corazón entenebrecido.
Porque Dios siempre hace cosas. ¿Quieres saber cómo una señal de Dios hoy? Hoy te digo yo una señal hoy. El Señor hizo llover para buenos y malos, para justos e injustos. Estás vivo, respiras, comes, te alegras, te ríes, disfrutas. Cuando Dios dijo que aquel que pecare morirá y no te ha matado todavía. Que el pecado te condena y no te ha condenado, sino que te ha querido salvar. ¿Qué más? Señales de su gracia. ¿Quieres señales de que Él existe? Mira los cielos, hay una luna, hay un sol durante el día, hay estrellas. ¿Quién lo puso ahí? No se mueven, funcionan, hacen su cometido a la perfección. Si la luna estuviese 1 metro más allá o 1 metro más acá, terremotos tremendos ocurrirían aquí. No se podría vivir. Señales evidentes de su grandeza. O sea que el problema siempre ha sido el corazón del hombre y no el tema de las señales. Veamos la respuesta de Cristo a la petición de los fariseos cuando ellos piden las señales. Jesús no les da una señal como tal, una segunda señal, pero les profetiza una señal que va a ocurrir. ¿Ok? Y que ellos no interpretan y no entienden adecuadamente. Ni aún sus discípulos. Aquí vamos a darle un poquito de ¿cómo se diría? De misericordia a los judíos endurecidos, porque ni sus discípulos lo entendieron al final. Esto que vamos a ver, los discípulos al final también lo entendieron, no lo entendieron ahí. Miren lo que entonces Jesucristo contesta, versículo 19, a la petición de la señal, ¿no? Queremos señal. ¿Qué señal muestra ya que has hecho todo lo que has hecho aquí? Jesús respondió y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Hablemos un poquito de este templo brevemente y rápidamente para tener un contexto inmediato y que ustedes tengan un conocimiento de este templo. El templo físico que estaba en ese momento, fue el templo que construyó Salomón. Recuerdan que David quería construir este templo y Dios le dijo: no, tú no me lo vas a construir. Tú has sido un hombre de guerra y en tus manos hay demasiada sangre. Pero tu hijo me lo construirá. Bueno, Salomón construye ese templo, un templo precioso, maravilloso, glorioso. No había un templo como este. Pero este templo es destruido cuando Babilonia toma cautivos y esclavos a los israelitas. En los años 600, creo que es en el 635. ¿Ya? Los babilonios llegan y toman Jerusalén como una invasión, ¿no?, de guerra, y destruyen el templo. Lo destruyen. Bien. Este templo luego es reconstruido 70 años después, dirigido por Zorobabel, Jesúa, Ageo y Zacarías. Esa historia la encontramos en Esdras y en Nehemías, la reconstrucción de las murallas de Jerusalén y del templo. Entonces aquí hay una primera reconstrucción de ese templo, ¿verdad? Bien, ese templo luego, ahora es mejorado por Herodes el Grande a partir del año 20 antes de Cristo. Faltaban 20 añitos después y iba a aparecer Cristo. Entonces Herodes el Grande, para congraciarse con los judíos, ¿no?, tantas peticiones, y para tenerlos tranquilos también, no sediciosos, hace esto para ellos. Y amplía este templo. El templo era tremendo. Y ya llevaban 46 años en esa construcción, en esa ampliación y en esa remodelación, vamos a decir, ¿no?, del templo. Paradójicamente, ni siquiera se terminó en los tiempos de Cristo. Esto se termina de construir el templo unos añitos antes de volverlo a destruir. Porque se destruyó en el 70. Los romanos destruyeron el templo en el año 70. 8 añitos antes se terminó de construir el templo. Para nada, porque a los 6 años después se destruyó otra vez. O sea que el templo ha sido destruido ya 2 veces, ¿no? Ahorita estamos a la espera de la reconstrucción del templo por tercera vez. El tercer templo. Bien. Esto está en la mente de los judíos. Y le dicen a Jesús, cuando Jesús dice Él dice: destruyan este templo y en 3 días lo reconstruiré, dicen los fariseos, los judíos: en 46 años fue edificado este templo y tú lo levantarás en 3 días. Siempre pensando en cosas externas también. Siempre buscando señales externas y siempre pensando en cosas externas.
Esto ocurre en todo el relato de los evangelios, hermanos. Los judíos eran personas que buscaban siempre lo externo. Siempre. ¿Cuál es la acusación a los fariseos de parte de Cristo? Hipócrita. Sepulcro blanqueado. Por fuera estás muy limpito, pero por dentro estás podrido, está el cadáver, está el yedes. ¿Verdad? Y siempre pensando de manera externa. Nunca pensando de forma espiritual. Jesús no estaba hablando del templo físico. Obvio. Jesús estaba hablando, como dice el verso 21, del templo de su cuerpo. Pero los fariseos, los judíos estaban pensando en el templo. ¿Quién va a ser loco de decir, destruye esto y yo en 3 días lo voy a reconstruir? Destruíme la silla y en 3 días no la vuelvo a hacer. Una silla nomás. Imagínate un templo. Ahora, esto ocurrió siempre. ¿Se acuerdan de la mujer samaritana? La historia la hemos visto. ¿Qué le dice el Señor Jesucristo a la mujer samaritana? Si tú bebieres del agua que yo te daré, no volverás a tener sed. ¿Verdad? ¿Y qué dice la mujer samaritana? La reacción: dame de esa agua para que no tenga que venir hasta acá a sacarla, Señor. ¿Qué es lo que no entendió? Que no le estaba hablando de agua de verdad, era agua espiritual. Pero ella entendió físicamente, ¿no? Yo quiero de esa agua, a ver si un traguito y nunca más tomo agua, ¿no? Ya, hasta ahí nomás. Nicodemo, capítulo 3, que se nos viene, está cerca. Nicodemo necesita nacer de nuevo. Y el viejo ahí de 60 años dice: ¿y cómo? ¿Acaso volveré a entrar al vientre de mi madre para volver a salir? Otra vez físicamente pensando Nicodemo. Externamente, todo material, todo físico. El que no come mi carne y bebe mi sangre no puede ser mi discípulo. ¡Ah! ¡Qué dura es esa palabra! Mejor nos vamos, dijeron los discípulos. Las palabras que os estoy diciendo, tuvo que aclarar Jesús en ese momento, son espíritu. Porque estaban pensando que Cristo los estaba mandando a que se lo coman, a que sean caníbales. Ustedes ven cómo siempre estos judíos religiosos hipócritas buscaban señales externas y pensaban en cosas externas. La mente espiritual era alumbrada como ese foco, pero por ser algo que no estaba, o sea, nula, ausente en la mente de ellos. Brillaba por la ausencia en realidad. Mente espiritual en los judíos, cero patatero. Si un hombre con cierta luz, medio como Nicodemo, que fue a buscar a Cristo, como lo vamos a ver dentro de breves semanas, fue a buscar hablar con él, lo reconoce como maestro de Dios, ya eso era mucho ya de parte de Nicodemo, mucho, o sea, mucho en el sentido de que ya estaba acercándose a cierta verdad. Aún así pensaba físicamente, exteriormente. Imagínense los que no consideraban a Cristo como maestro ni nada, como nada, sino como un hereje. Siempre pensando externamente. Cristo hablaba del templo de su cuerpo. Porque en el templo de su cuerpo, según la palabra de Dios, hermanos, habita toda la plenitud de la deidad. Porque Él es la imagen exacta de la sustancia de Dios. Porque Juan, en el capítulo 1, verso 1, y nosotros los vimos en la introducción a todo el Evangelio y en el segundo sermón, es el Verbo eterno, el Hijo de Dios, que habita y habitaba desde la eternidad con Dios. En otras palabras, Él estaba hablando de su templo, de Él, de su cuerpo, porque Él es el templo. ¿Qué era el templo en Jerusalén? ¿Cuál era la idea? Que ahí moraba la presencia de Dios en el arca del pacto, dentro del lugar santísimo. Ahí estaba la manifestación de la gloria de Dios. Bien. Ahora, ese no es el templo, dice Jesús. Este es el templo, mi cuerpo. En mí habita corporalmente toda la deidad. Yo soy la imagen del Dios invisible. Yo soy el Dios encarnado. Así que destruid este templo, hablando de su cuerpo, y en 3 días lo levantaré, hablando de su resurrección. O sea que estaba dando una profecía. Destruid o destruirán. Ya veréis cuando se destruya por vuestras manos este templo, donde habita la plenitud de Dios, y en 3 días lo levantaré, resucitaré. La resurrección espiritual, cosas espirituales maravillosas de parte de Cristo.
Él es el alfa y el omega, el principio y el fin, hermanos. Él es el creador del universo, el dueño del universo. Él es el templo de Dios, el gran templo. Él es el tabernáculo de Dios. Así lo dice en Apocalipsis. Si me permites leerte, escucha lo que dice en el capítulo 21. Entonces oí una gran voz, estoy en el cielo ya, que decía desde el trono: he aquí el tabernáculo de Dios está entre los hombres. ¿Hablando de quién? De Cristo, el verdadero tabernáculo. Dice, está entre los hombres y Él, ¿ves? Es una persona, es Cristo, el tabernáculo. Habitará entre ellos y ellos serán su pueblo y Dios mismo estará entre ellos. Por eso Cristo dijo, mi cuerpo es el templo de Dios. La reacción de los discípulos, hermanos, es con lo que vamos a acabar la meditación de esta noche. Cristo dice que Él es el templo de Dios. El templo, su cuerpo es el templo de Dios. Y estaba profetizando su sacrificio, su crucifixión dentro de un par de años. Dentro de un par de años iba a ocurrir esto. No lo entendieron los judíos. No lo entendieron los religiosos, pero tampoco lo entendieron los discípulos. Y eso lo vamos a ver aquí. Los discípulos no lo entendieron después. Y aquí hay una enseñanza para nosotros también. Miren lo que dice el versículo 22, escuchen. Por eso, cuando resucitó, después, ¿no?, de los muertos, sus discípulos se acordaron, escucha, de que había dicho esto. O sea, pasaron los años, Cristo murió, resucitó y los discípulos, esto fue lo que dijo en el templo aquella vez, destruid el templo y en 3 días lo reconstruiré. ¿Ven? Dice que se acordaron y creyeron en la Escritura y en la palabra que Jesús había hablado. Increíble, ¿no? ¿Qué podemos aprender acá de los discípulos y de lo que les sucedió a ellos? Que a veces, hermanos, hermanas, a veces va a ocurrir esto. Y yo les pido paciencia para con ustedes, para con la iglesia, o para conmigo, o para con Dios. Va a suceder lo siguiente, en ocasiones se les va a enseñar, en ocasiones van a vivir cosas de parte de Dios, vivir o enseñar cosas de parte de Dios que hoy no entendemos. Pero que dentro de unos meses o dentro de unos años diremos, ya lo entiendo. Esto era para esto. Esto era por esto. Entonces, en lugar de, Señor, ¿por qué esto? ¿Y qué significa? ¿Y qué quiere decir? Paciencia, lo vas a comprender cuando Dios te dé el momento justo, la sabiduría para entenderlo. Tú simplemente tenlo en mente y recuerda en ese momento lo que hoy se está diciendo o lo que hoy estás viviendo para que tú entonces lo ates con un hilo. Desde aquel punto de la experiencia de lo que te sucedió a este otro punto y diga, ahora entiendo, ahora comprendo. Como los discípulos hicieron. Cristo murió y resucitó y dijeron, ya sabemos a qué se refería cuando dijo que destruid el templo y en 3 días lo levantaré. ¿Ven? Hay cosas que a veces no vamos a entender ahorita, pero que más adelante las vamos a entender. Tanto en teología y cosas bíblicas, estudios, como de vida cristiana, las experiencias de la vida que a veces son un poco así, ¿no? Desconcertantes por ciertas cosas que nos pasan o que pasan en la vida. Más adelante las comprenderemos. Las profecías cumplidas, hermanos, y con esto entonces terminamos, toda profecía cumplida debe producir en nosotros confianza y fe en la palabra de Dios. ¿Qué es lo que produjo en ellos? ¿Qué produjo en ellos? Creyeron en la Escritura y en la palabra de Jesús. ¿Cuándo? Bueno, ya habían creído, pero están diciendo que concretamente creyeron a las profecías concernientes al sufrimiento, concerniente a la muerte de Cristo. Dijeron, ciertamente eso era así y es verdad. Y creyeron en aquel momento. Y creyeron en Jesús, en lo que Él había dicho respecto a esas cosas. Entonces, profecías cumplidas, que nosotros tenemos ya muchas cumplidas aquí.
y que cada vez se van cumpliendo en nosotros, o están en cumplimiento constante cuando Él dice que estará con nosotros. Es una profecía de parte de Cristo, una declaración, una promesa, y se cumple cada día con nosotros cuando Él nos suple nuestras necesidades en todo sentido. Él está cumpliendo sus profecías de promesas favorables a su pueblo. Eso tiene que servir para que yo diga: creo en tus promesas, creo en tu palabra, creo en la Escritura, porque ella es fiel, porque ella es verdadera, porque ella dice la verdad. Y creo en Cristo y en sus promesas y en sus palabras. Creo en Cristo cuando Él dice: venid a mí los que estáis cargados y cansados, y yo os haré descansar. Creo en Cristo cuando Él dice: el que viene a mí, de su interior correrán ríos de agua viva. El que bebe de mí, del agua que yo le daré. El que esté muerto y cree en mí, aunque muera o esté muerto, vivirá, porque yo soy la resurrección y la vida. Yo soy la puerta de las ovejas. Entrad a través de mí y os llevaré a pastos verdes. ¿Eh? ¿Crees en eso? Cree en eso. Crean en eso. Creamos en eso. Porque si no creemos en eso, el final que nos espera es el mismo final de los judíos religiosos. Y cuando no le creemos, en lugar de decirle: tienes un demonio, nosotros no decimos eso. Pero cuando no le creemos, le decimos: eres un mentiroso, no te creo. Eso es lo que decimos cuando no creemos a las promesas del Señor. Creámosle a sus promesas de salvación, a sus promesas de restauración de nuestras almas, de su santificación, y creámosles a su provisión. Amén, hermanos. Creamos en nuestro Señor Jesucristo. Y entonces, solo para recapitular y no olvidar lo de hoy: Cristo, Dios el Padre, a través de Cristo, mostró su celo por una iglesia santa, por un templo puro, al purificar el templo. Él quiere que nuestras vidas, que nuestros cuerpos, que nuestra iglesia sea una iglesia pura, reverente y santa. Y nos muestra también que tenemos que creer en sus promesas, en las señales ya dadas de su divinidad, y confiar más y más y más en Él. Buscar una vida de fe. Decir como los discípulos: Señor, aumentanos la fe. Ese es el mejor camino para el creyente. Y haznos como Cristo, que nos parezcamos a Cristo. Amén. Amén. Bien.